Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar en un minuto. Estamos aguardando un minuto más. Comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por su asistencia a nuestro seminario online sobre tendencias más recientes en ciberataques. Antes de comenzar, algunos detalles de logística. Los participantes estarán en un modo de solo audio. El sistema ofrece un chat para preguntas y respuestas. Pueden hacer las preguntas a lo largo del seminario y algunas las contestaremos por escrito en el transcurso y otras las contestaríamos al final de la sesión. Mi nombre es Felipe Tribaldos y soy el director para América Latina de Cloudflare. Nos acompaña también un equipo especializado que tenemos para América Latina con apoyo en español y en portugués. De hecho, Cloudflare recientemente ha tomado un enfoque en la región y ya hemos empezado a traducir y adaptar algunos de los contenidos a los idiomas de la región. Al finalizar el seminario tendremos una sesión de preguntas y respuestas y también estará disponible una grabación del seminario que se les enviará por correo electrónico para que lo puedan ver nuevamente o compartir con algunos de sus colegas. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con el contenido. Si tienen algún problema de audio o de visualización, lo pueden comentar también en el chat y algunos de los moderadores nos van a ayudar. Comenzamos entonces. Un poco la agenda de hoy en día. ¿Quién es Cloudflare? ¿Cuáles son los retos en la Internet de hoy en día? Algunas estrategias sobre los modelos de seguridad y tendencias en ciberataques y qué soluciones pueden utilizar los usuarios y los dueños de contenido ante estos nuevos retos que hay en el mundo. Cloudflare es una empresa enfocada en ofrecer soluciones en la nube que están orientadas hacia ayudar a resolver algunos de los grandes retos en la Internet. Entre ellos, aceleración y performance, seguridad, protección contra ataques, mejoras en las áreas de SSL, DDoS, disponibilidad y confiabilidad, y analítica y inteligencia de negocios. Hoy en día vamos a estar enfocados más en las áreas de seguridad, y la misión de Cloudflare es bastante descrita de una forma bastante sencilla, es que ayudamos a construir una mejor Internet, tanto para los usuarios finales como para los operadores y dueños de contenidos. Cloudflare tiene una base de usuarios bastante amplia y con marcas muy reconocidas en algunas áreas verticales como de juegos, tecnologías, medios y finanzas. Como comenté anteriormente, tenemos un grupo especializado para Latinoamérica que trabaja particularmente en el área de grandes clientes. ¿Cómo se veía, cómo se visualizaba la Internet y el web hace algunos años, en el 2010? Tradicionalmente se conocía como la Internet lo que era un servidor web y un navegador, no lo que se conoce en el lenguaje técnico más como cliente-servidor. En el 2010 había más de 200 millones de sitios web, más de 2.000 millones de usuarios en la Internet y una penetración de más o menos del 30% a nivel global. Sin embargo, esto ha cambiado mucho hoy en día. Y lo que se percibe como la Internet hoy en día va mucho más allá de lo que se conocía como contenido web, páginas web. Hoy en día estamos hablando de vídeo, estamos hablando de dispositivos IoT, autos inteligentes, sistemas de ejercicio, bastante tráfico machine to machine que utilizan APIs, aplicativos móviles, cámaras de video, videovigilancia
Y también la forma de desplegar servicios y aplicaciones ha cambiado. Hoy en día los usuarios ya no tienen que gestionar todo un servidor completo, sino que también se apoyan en lo que se conoce como modelos de Software as a Service o SaaS. El mismo Cloudflare hoy en día vemos más de 40 billones o 40.000 millones de peticiones de APIs todos los días. Esto estamos hablando de muchas aplicaciones que Cloudflare protege, como lo que son los sistemas de ejercicio tipo Fitbit o otros dispositivos de IoT. Más de 120 millones de dispositivos IoT, y Cloudflare también ve cada IP en la Internet más de 1000 veces por mes. Esto le da a Cloudflare una inteligencia bastante profunda de conocer dónde están las amenazas y cuáles son las tendencias en tema de ataques. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar sobre los modelos de seguridad. El modelo tradicional de seguridad que existe todavía hoy en día, ¿no?, en sistemas cliente-servidor, estaba basado en parches de software, donde tenías tal vez un sistema operativo y este sistema operativo era actualizado mediante una actualización de software que daba el fabricante del software o del stack, ¿no? Lo más común que se puede recordar de esto o ver son las actualizaciones de Windows. Esto, digamos, en el pasado requiere que haya bastante interacción del usuario final, concientización del usuario final, que sepa que tiene que hacer estas actualizaciones y conocer un poco los riesgos de no hacerlas, ¿no? Eso ha mejorado en las últimas versiones. En Windows 10 ya esto es más automático, pero aún así es algo que requiere bastante gestión desde el punto de vista del usuario como del fabricante. Y que hemos visto, este modelo de seguridad ya no funciona hoy en día, porque hemos visto que tienes una proliferación de dispositivos donde el fabricante de un dispositivo posiblemente no haya construido todas las partes de este dispositivo. Y eso fue lo que ha ocurrido recientemente con algunos incidentes de seguridad, donde habían cámaras IP, grabadores de videovigilancia, donde la parte del componente de Internet, el módulo de IP, era tercerizado, era comprado de una compañía en China que hacía solamente ese componente, y luego el que hacía el producto final integraba ese componente dentro de otras partes, ¿no? Eso significa que el que está vendiendo el equipo, pues primero no sabe exactamente quién lo ha comprado, no tiene el conocimiento y no tiene la capacidad de actualizar las versiones para actualizar cuando hay parches de seguridad o vulnerabilidades de seguridad. Muy recientemente, el día de ayer, de hecho, vi un ejemplo donde hubo un fabricante de cerraduras inteligentes, donde se intentó lanzar un parche que fue errado y dejó unos equipos sin funcionar. Entonces está también el riesgo de que qué pasa en una interacción cuando esto no es una PC o un terminal y hay una falla o un error en un proceso de actualización, ¿no? También puede ser muy grave, ¿no? Entonces esto causa que ni los usuarios finales ni los fabricantes tengan esta capacidad o estén interesados en construir esta capacidad de actualización. También hay buenos ejemplos, no estoy hablando solamente malos, sí hay buenos ejemplos en la industria. Por ejemplo, Fitbit es un ejemplo de alguien que sí ha introducido un sistema bastante sofisticado para hacer las actualizaciones, y también Tesla en el área de autos inteligentes, de autos eléctricos también. Y bueno, ¿y qué vimos de lo que vamos a hablar un poco más? Este tipo de proliferación de los dispositivos del esquema de seguridad causó un incremento muy grande en los ataques, tanto en la complejidad y en la escala de los ataques de DOS que vimos empezando al final del año pasado. Un poco la evolución de los ataques de DOS, tal vez pausa un poco para hacer una definición. Los ataques de DDoS son ataques de inundación que afectan la disponibilidad de un sitio o de un servicio. Y hay diferentes metodologías que se utilizan para lanzar estos ataques con diferentes protocolos, pero lo que hemos visto en los últimos años es que estos ataques han crecido
exponencialmente en volumen y en complejidad. Mientras que en el 2012 un ataque de 300 gigabits era considerado algo grande o importante, vimos en el 2013 ataques de 400 gigabits y al final del año pasado ataques que superaron 1 terabit por segundo. Algunos de los ejemplos que recordamos: en el septiembre del año pasado, 2016, hubo un ataque sobre un portal en línea llamado Krebs on Security. Este es un sitio de un reportero llamado Brian Krebs, que es un sitio de noticias, un blog de seguridad en la Internet. Él es muy reconocido como un especialista en seguridad en la Internet y había hecho una serie de artículos donde desenmascaraba una banda llamada VDDoS de actores maliciosos que ofrecían un servicio para lanzar ataques precisamente de DOS. Esto llevó a que esta banda se cerrara y que hubieran arrestos en Israel de algunos de los actores, y esto causó de que hicieran un llamado a ser lanzados contra el sitio. El sitio empezó a recibir ataques midiendo más de 600 gigabits por segundo y llegó a estar fuera del aire por un periodo de 48 horas. Y lo que fue nuevo en este ataque fue que fue donde se detectaron estos ataques utilizando la botnet de Mirai, que aprovechaba el tema de estos dispositivos de IoT, las cámaras y grabadores inteligentes. Esa misma semana, un proveedor de cloud llamado OVH reportaba ataques de más de 1 terabyte por segundo. Un mes después, un proveedor de DNS llamado Dyn fue el blanco de un ataque que afectó grandes partes de la Internet, como Netflix, Twitter, Spotify, New York Times y otros. Si bien es cierto que Dyn no era una compañía, una marca muy conocida, en el mundo de DNS sí, y era utilizado o es utilizado por grandes clientes. Este ataque también se vio que tenía un ataque mixto, donde se utilizaba también esta botnet de Mirai y estaban utilizando diferentes tipos de ataques de manera simultánea. Más recientemente, y particularmente en América Latina también, hemos visto lo que se conoce como extorsión DDoS for Bitcoin, extorsión utilizando DDoS, donde hay un grupo conocido que se llama Armada Collective, aunque hay otros, pero mandan una nota de una amenaza a los clientes y le dice, páganos X número de Bitcoins o te vamos a atacar. Y aquí te vamos a mandar una advertencia, digamos, por ejemplo. Esto no es algo nuevo, es algo que ya lleva varios años, sin embargo, lo hemos visto en los últimos meses y semanas en América Latina, particularmente atacando el sector financiero. Recientemente hubo un ejemplo de un cliente de hosting en Corea que pagó un rescate, un récord en un rescate de $1 millón. Entonces, esto es algo que sí, para los actores maliciosos puede ser una fuente de ingresos, y eso lamentablemente hace que haya obviamente más interés y más retorno económico para los actores maliciosos. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué son estos ataques utilizando IoT. Cuando hablamos de IoT estamos hablando de lo que se conoce como el Internet de las cosas, ¿no? Estamos hablando de cámaras, videograbadoras, sistemas de seguridad, sistemas de vigilancia, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día, gran cantidad de dispositivos conectados a Internet. Y bueno, desde hace mucho tiempo yo recuerdo que se había hablado y dado advertencias de que esto va a ser algo muy peligroso y de que si no se tomaba la seguridad en cuenta desde el principio, iba a tener consecuencias muy graves. De hecho, regresando hasta el 2013-2014, hubo un incidente en Brasil donde se tomaron más de 2 millones de ruteadores o CPEs de Internet, fueron
tomados por una botnet, y en ese entonces lo utilizaron para hacer redirección CDNS, más no para lanzar ataques. Pero desde ese entonces yo recuerdo que la gente se preguntaba, oye, ¿qué pasaría si en vez de hacer redirección y phishing, esto lo utilizan para lanzar ataques volumétricos o flujos de ataque hacia un blanco, ¿no? Eso ya se ha contestado lamentablemente, y vimos que han pasado de ser ataques de cientos de gigabits a ataques de más de 1 TB por segundo. Y lo que ha sido nuevo en este tipo de ataques y en esta botnet es que se ha combinado la complejidad y sofisticación de estos ataques. Se utilizan varios vectores de ataque, donde se utilizan inundación de paquetes o packet flooding, se utiliza IP spoofing y se utilizan ataques de aplicativos. Particularmente los ataques de la capa aplicativo de la capa 7 fue lo que se observó en este último incidente que hubieron el año pasado. Los ataques de capa 7. Estos ataques, los ataques de inundación son bastante más simples, donde simplemente se utilizan protocolos antiguos que son vulnerables basados en UDP, combinados con un factor de amplificación y de reflexión, y se pueden llegar a lanzar grandes flujos de paquetes. Estos ataques no son tan inteligentes, son bastante fáciles de detectar y de mitigar, y es lo más común que se ve hoy en día. Sin embargo, lo que vimos con este tipo de ataques es que estos ataques eran más inteligentes y aplicaban un nivel de sofisticación. Había una combinación en que había también los packet floods, los protocolos de inundación, pero también se combinaba con ataques de capa 7. Los ataques de capa 7 muchas veces son posibles de vulnerar métodos tradicionales de seguridad perimetral, porque se van encima de lo que se considera una aplicación legítima o algo regular, un ataque regular, un servidor web, HTTP, va encima de eso y normalmente puede burlar sistemas de protección tradicionalmente como un firewall o sistemas que estén basados en túneles. Vimos también en estos ataques híbridos, donde también se utilizó el protocolo GRE, que es un protocolo de túneles, que se utiliza precisamente para ofrecer sistemas de protección de DDoS. Entonces, por lo consiguiente, no es algo que iba a estar bloqueado en los enrutadores de borde o en los proveedores de servicio. Entonces, por eso fue bastante exitoso en poder llegar y causar grandes daños en ese momento. Entonces, ¿qué se puede hacer? La forma tradicional de atender cuando hay tipos de ataque o flujo de tráfico ha sido simplemente de agregar más servidores, agregar más capacidad, tanto de hardware, software, como de ancho de banda, enlaces de internet, etcétera, ¿no? Algo que también ha habido una evolución recientemente ha sido un poco de tercerizar eso también, de utilizar proveedores de cloud. Sin embargo, tampoco es suficiente solamente utilizar un servidor o concentrar en un proveedor de cloud, porque recientemente vimos que hubo un apagón bastante grande en Amazon Web Service en la región East, donde no fue por causa de un ataque, fue por causa de un error de configuración, pero causó que grandes partes de la Internet, de hecho, sufrieran temas de disponibilidad por lo largo de un día, ¿no? Entonces se requiere que haya también un elemento de seguridad en todos los servicios, además de la escala, ¿no? Escalar y agregar seguridad. Y particularmente eso es lo que Cloudflare ha hecho. No somos los únicos, obviamente hay otros en la industria que comparten nuestra visión, como Google, por ejemplo, pero lo que Cloudflare ha hecho ha construido una red global que tiene más de 116 puntos de presencia
en más de 50 países. Y Cloudflare hoy en día gestiona casi el 10% de las peticiones en Internet. Y tenemos una capacidad de más de 10 terabits por segundo de capacidad global. Así que tenemos la escala para eh, poder mitigar y garantizar la seguridad de los clientes. Hay más de 6 millones de sitios y de aplicaciones que se protegen a través de Cloudflare hoy en día. Cloudflare tiene un historial, una historia en poder mitigar estos ataques, y regresando desde el 2013 hemos publicado artículos en la publicación de Cloudflare en el blog referente a diferentes tipos de ataques. En el 2016 hubieron ataques de capa 3 y hubo un artículo titulado El invierno de grandes ataques de capa 3, que ahí estamos enviando el enlace, pero lo mandamos también en el correo. Y luego también hubo ataques de NTP, donde hicimos también artículos sobre un análisis en detallado sobre cómo fue este ataque de NTP, cuántos servidores y detalles sobre un tráfico de origen de 87 megabits por segundo que fue capaz de causar un ataque de inundación de más de 400 gigabits. Y retrocediendo aún más hasta atrás, hacia el 2013, Cloudflare empezó a ser conocido cuando hubo un ataque de 120 gigabits por segundo sobre el sitio de Spamhaus. Cloudflare fue capaz de mantener el sitio en línea, y en ese entonces ese volumen de tráfico de ataque, 120 gigabits por segundo, era considerado algo grande, ¿no? Y algo que casi rompe la Internet, y de hecho llegó a afectar grandes partes de la Internet. Y bueno, entonces, para resumir un poco, Cloudflare, los ingenieros de Cloudflare tienen mucha experiencia en poder trabajar y poder escalar la infraestructura de Cloudflare, poder crecer ante las amenazas y los tipos de ataques que se ven hoy en día. Vemos que con el tiempo han habido cambios y cada vez hay más, más tipos de ataques, más vectores de ataques, ¿no? Y vemos que esto cambia recientemente con el tema de los dispositivos de IoT y la cantidad de dispositivos y volúmenes que hay. Vamos a hacer una pausa aquí entonces para atender algunas de las preguntas que puedan tener. Ok, sí, muchas gracias. Aquí voy a repetir la pregunta. ¿Y qué soluciones ofrece Cloudflare para proteger contra los ataques de capa 7? Muy buena pregunta. Y bueno, Cloudflare tiene la capacidad de, como hacemos la terminación del tráfico, podemos hacer la inspección en capa 7 y distinguir qué es un tráfico legítimo versus qué no es. Y Cloudflare utiliza diferentes metodologías para hacer esto. Utilizamos una base de datos de reputación IP para mantener un conocimiento de cuáles IPs lanzan tráfico malicioso o no. Hacemos una inspección en detalle de las peticiones o los requests. Miramos en capa 7, inspeccionamos el tipo de dispositivo o client ID que tiene el cliente, la IP, y podemos identificar mediante el uso de Web Application Firewall cuando hay ataques directos contra una aplicación, un ataque contra un CMS de WordPress o un ataque contra un sistema de e-commerce de Magento. Por ejemplo, Cloudflare tiene la capacidad de identificar y mitigar esto. Otra pregunta aquí en el chat, estamos viendo. Cloudflare también ofrece, además de sistemas de DDoS, esto lo tocaremos en otros seminarios que vamos a hacer, ofrecemos sistemas de soluciones para balanceo de carga, para limitación de tasas de conexiones,
lo que llamamos rate limiting, sistemas de DNS, etcétera. Así que tenemos varios otros productos más allá de lo que hemos hablado hoy en día. En cuanto a los diferentes tipos de planes, Cloudflare tiene un modelo donde tenemos planes que van desde planes gratuitos hasta planes empresariales que cuestan miles de dólares por mes. Entonces hay un poco para todos y dependiendo de, obviamente, del tipo de plan que el cliente escoge, hay diferentes funcionalidades, ¿no? En los planes gratuitos no hay una garantía de SLA, sin embargo, Cloudflare ofrece muchas funciones en los planes gratuitos. Entonces, obviamente, dependiendo de el tipo de contenido que el cliente tiene y el tipo de garantía de servicio, de relacionamiento que requiera con Cloudflare, va a elegir un plan apropiado a su aplicación, ¿no? Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, dependiendo del tipo de plan, Cloudflare ofrece diferentes tipos de mitigación. En los planes más bajos se ofrece mitigación para los ataques volumétricos. En los planes más altos se ofrece mitigación, lo que Cloudflare denomina Advanced DDoS Protection, basado en capa 7 y la capacidad de hacer rate limiting de los paquetes. Cloudflare no tarifica basada en los tamaños de los ataques. Es algo que es bastante único en la industria, que Cloudflare ofrece una garantía sin límite en el tamaño de los ataques que Cloudflare va a proteger, indistintamente del plan. Obviamente hay temas de SLA, tiempo de respuesta a los llamados de apoyo y al tipo de relacionamiento que el cliente va a tener con Cloudflare. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Aquí veo una pregunta que habla sobre cuáles son los planes para expansión y sitios en Latinoamérica. Cloudflare, hoy en día, voy a retroceder un poquito, en la red global de Cloudflare tenemos 9 puntos de presencia que están en la región de América Latina, 2 en Brasil, Argentina, Chile, 2 en Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Curazao, Panamá. Estamos agregando México hacia finales de este año. Ya tenemos fecha en proyecto para agregar en México. Y Cloudflare va a continuar con esta estrategia de construir cada vez más sitios. Es parte de la estrategia de Cloudflare tener la escala para poder atender nuevos retos y nuevas amenazas que hayan sobre la Internet. Con esto creo que les damos las gracias. Hay algunos enlaces que les dejamos ahí. Tenemos una dirección de correo que va directamente al equipo de Latinoamérica, latam@cloudflare.com, y les dejo mis detalles de contacto también. Les agradecemos hoy en día por su asistencia. Estaremos haciendo más seminarios sobre algunos otros temas, tanto en español como en portugués, para los amigos de Brasil, y les agradecemos su asistencia el día de hoy. Con esto terminamos la sesión. Le agradezco a todos.